Por lo pronto vamos a pasar ya a nuestra queridísima mesa con las super nerds, y que hoy no va a estar una de las super nerds, sino va a estar un ahora flamante diputado federal que ya se encuentra. Perdón, no puedo evitar el carneo, ya veo ahí el rostro de Omar García, nomás moviendo la cabeza, diciendo, ya me está carneando este Ernesto. Bueno, le damos la más cordial bienvenida. Tenemos ya a nuestra querida Renata Turrent y Elisa Godínez, perdón, que ya se encuentran con nosotros. Hoy no va a poder estar Violeta Vázquez Rojas, tiene un compromiso, no va a poder estar. Así que aprovechamos y pues invitamos a uno de los flamantes diputados de Morena que se está estrenando y que ya ya entran en funciones, no sé si a partir de mañana, pero ya tomaron protesta. Así que Renata Turrent, Elisa Godínez, Omar García, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, Ernesto, Alberto, Omar, compañera Elisa y a toda la audiencia que amablemente nos ve. Qué gusto estar por acá. Hola, buenos días a todos, Omar, Alberto, Ernesto, Renata. Un abrazo. Buenos días, Ernesto, Alberto, Renata, Elisa. Un gusto encontrarles acá. Gracias. Gracias a ustedes, bienvenidas. Pues gracias por estar aquí, gracias Omar por aceptar también la invitación. Así que pues hoy las queridísimas Renata y Elisa no solamente van a estar participando en la mesa, en estas mesas como comentaristas de análisis, sino ahora también van a ser periodistas, y vamos a agarrar a Omar y lo vamos a someter aquí a un interrogatorio a ver qué es lo que se avecina. Así que, mi querida Renata Turrent, pues son varios temas que vamos a abordar, no sé si nos va a alcanzar, pero es precisamente las perspectivas de la nueva legislatura federal, las reformas necesarias para la cuarta transformación, y una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede, o lo que se vaya a lograr. Así que, Renata, pues si quieres, adelante. Sí, muchas gracias. Buenos días otra vez, Omar. Muchas felicidades, primero que nada. Qué honor y qué gusto tenerte como representante popular allá en la Cámara. Y pues bueno, entrándole ahora sí al tema que Omar va a estar más de cerca, después ojalá y nos regrese a platicar qué tal desde allá adentro. Pues hoy mismo en la mañanera se volvió a tocar las 3 reformas que quiere mandar el presidente, ¿no? Que ya ha estado cacareando bastante durante las últimas semanas, que es la Guardia Nacional, la reforma al INE y la reforma eléctrica. Y yo cuando me preparaba para este programa dije, pues les doy una calificación a cada uno de lo que creo que tan posibles pueden ser. A mí, sinceramente, la que empiezo con la Guardia Nacional de voladísima, esa yo no soy experta ni mucho menos en el tema, pero me inquieta algo, ¿no? Entonces no tengo una postura muy clara porque le tengo miedo al tema y además pues no soy experta, pero creo que es la reforma de las 3 que va a mandar el Ejecutivo, la más fácil que pueda pasar, ¿no? Creo que es la que se puede encontrar una mayor, mayor apoyo por parte de las fuerzas opositoras. La del INE creo que podría ser posible dependiendo mucho qué tan ambiciosa sea, ¿no? Si fuera tan ambiciosa como yo quisiera verla, supongo que no va a ser tan fácil pasarla. Si es un poco más moderada, quizás se puede encontrar algunas fuerzas políticas que quisieran apoyarla para hacer la reforma. Y la eléctrica sí la veo muy complicada por los intereses tan fuertes que se tocan, ¿no? Y yo nada más entonces, bueno, esas son las 3 que se mandan del Ejecutivo. Esto obviamente no significa que solo son las únicas reformas que se pueden pasar. Estas nada más son las 3 que el Ejecutivo va a impulsar, o que hasta ahora ha dicho que va a enviar iniciativas. Y yo me atrevo a tomar algunas de las propuestas que ha dicho aquí en este programa. Analizamos a Kurt en alguna ocasión un texto que él puso sobre algunas reformas que se podrían impulsar en esta segunda mitad del sexenio. Yo retomo algunas y pongo algunas mías. A mí me gustaría ver reformas en materia de mujeres, de derechos a las mujeres, en específico el presupuesto para el Sistema Nacional de Cuidados, que aquí he sido
He dicho algunas veces que está muy bien y todo, y qué padre que exista el Sistema Nacional de Cuidados, pero si no hay presupuesto, pues es pura letra muerta. Ojalá que se pudiera ahora sí empezar a pensar en la interrupción legal del embarazo, aunque esto también tiene muchas dificultades a nivel local, por supuesto, pero bueno, pasarlo a nivel federal significaría que las instituciones de salud federal pudieran ofrecer este servicio, ¿no? Otro tema que me gustaría ver es esto que sacó Kurt, que es la unificación del sistema de salud, que tenemos 800,000 sistemas de salud, los más conocidos IMSS, ahora INSABI, pero a nivel local hay 800,000 también, entonces que se pudieran unificar. Esto es algo que Kurt ha estado trabajando. Acá mi querido periodista, la consulta de litio, sería fantástico que se pudiera impulsar desde el legislativo, la consulta para nacionalizar el litio. Y bueno, para mí, por último, para cerrar, sería importantísimo, una vez que la reforma o lo que se trataba de avanzar en materia judicial desde el Ejecutivo se echó para atrás, yo entiendo la dificultad, porque aquí sí se tocan intereses tremendos, ¿no? Al final de cuentas, la oposición ha sabido construir espacios de poder dentro del Ejecutivo y dentro de estos organismos autónomos que son muy antidemocráticos y pues es difícil que lo quieran dejar ir, pero creo que algo de lo más profundo que se pudiera hacer en la Cuarta Transformación sería reformar el sistema judicial, que es de verdad una desgracia. Y con esto cierro para que mis compañeros nos platiquen más. Omar, como sabemos que tienes poco tiempo, tendrías que retirarte en unos 15 minutos más o menos. ¿Quieres comentar a lo que plantea Renata para ir a escuchar también esto que comenta la maestra Renata Turrent sobre la agenda que tendrían que desarrollar en la Cámara de Diputados, Omar? Sí, muchísimas gracias, Alberto, Renata, los comentarios y los temas que planteas. A mí, yo coincido en todos los que tienen que ver con el tema de los derechos humanos, la consulta de litio, pues ni qué decirlo, ¿no? De hecho, vamos a tener que reformar nuevamente la Ley Federal de Consulta Popular para dar mayor accesibilidad, sobre todo a la ciudadanía, porque cuando proviene del Legislativo y del Ejecutivo la iniciativa, pues no hay tanto tema, ¿no? Se utilizan los medios y demás. Pero cuando proviene de grupos o de colectividades se vuelve más complejo, y creo que la experiencia reciente que tenemos nosotros pudiera ahondar mucho en temas muy específicos que tienen que ver con todo esto, y que pues ya se habla de temas regionales, pudiéramos ver si se puede también a temas locales donde tenga competencia la federación, y bueno, pues tendríamos que ver, ¿no? En cuestión de las 3 reformas que está planteando el Ejecutivo, pues esas ya se están cocinando seguramente ahora mismo en los representantes de la mesa directiva, y nosotros pues vamos a tener muy poca incidencia a la hora de votarlas en tal, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a estar dándole. Sí coincido en tal, nos dieron capacitación previa, entendemos por ejemplo el tema de la Guardia Nacional es bien complejo, pero igual que los colectivos y organizaciones de la sociedad civil lo venían manifestando desde la época de Calderón, ¿no? El tema no es que los policías sean malos en sí mismos, sino porque no tienen ninguna capacitación en extremo, ¿no? Y eso también le está pasando o está faltando en la Guardia Nacional, una capacitación en materia de derechos humanos mucho más amplia y tal. En esos temas, por supuesto que vamos a ponerle todo, ¿no? Quienes estamos ahí, no solo mi persona, hay otros compañeros y compañeras que provenimos del movimiento social, y pues le vamos a apuntar mucho a esa situación. Cuestión del INE, pues sí, también me gustaría verla mucho más ambiciosa, habría que ya tenerla en manos para empezar a analizarla, ¿no? La cuestión de la otra reforma, la cuestión energética, híjole, tienes razón, está. Ojalá y fuera una posición realmente del presidente López Obrador de en esta última parte de su sexenio ponerse en ese espíritu del discurso que dio cuando habló de crear una nueva OEA o algo distinto a la OEA, ¿no? Donde hubiera verdadera soberanía de los países, y también ojalá la hubiera una posición fuerte, que yo veo, por ejemplo, en este tema que anunciaron hoy en la mañana del gas bienestar, donde pones una posición fuerte como Estado, de a ver, tus precios son demasiado elevados, ponemos nuestra posición como Estado en atención a la ciudadanía, y va. Como contraparte creamos una nueva empresa paraestatal o estatal que te obligue a hacer algo, ¿no?
Ojalá viéramos un espíritu en ese sentido, no solo en la ley, sino en los hechos, como bien lo mencionabas. Ya veremos. Y pues en cuestión mía, personal, pues comparto los temas con Renata Turrent, porque precisamente estamos buscando la Comisión de Derechos Humanos. Esperemos que el grupo parlamentario no la suelte a otros grupos, ya sea por el antecedente que se supone y dicen, yo no tengo constancia de ello, de que no se realizó o no se sostuvo un trabajo muy bueno en la legislatura pasada, pero bueno, los hijos no tienen que pagar por los pecados de los padres, ¿verdad? O sea, quienes llegamos no tenemos nada que ver con el trabajo que realizaron nuestros antecesores, si lo hicieron mal, y es más, ni los conocíamos. Nosotros traemos un perfil distinto, una lucha distinta, pero pues sí queremos la Comisión de Derechos Humanos o la de Justicia o la de Gobernación en todo caso, ser parte o ser integrante de la de pueblos originarios o medio ambiente, y ya veremos, ¿no? Pero sí, son los temas que me interesan, Renata, y que pues ya tenemos por ahí trabajo, mesas de trabajo con organizaciones y colectividades en materia de minería, en materia de ley de aguas, que ahí está atorada en 5 comisiones cuando debería estar solamente en una, etcétera, ¿no? Son cuestiones que tenemos que revisar, quién les hizo trampa o si ellos mismos se equivocaron, no sé, tendremos que ver. Ya, gracias, Omar. Elisa Godínez, si tuvieras alguna pregunta también que hacerle a Omar antes de que se nos vaya aquí el señor diputado. Eso, bueno, sobre todo, pues eso, más que yo hablar, ahorita preguntarle a él, aprovechar que tenemos el lujo de que esté compartiendo la mesa. Primero decirle, bueno, que lo felicito mucho, que desde la primera vez que yo lo escuché hace ya varios años, dije, qué cuadrazo, y me alegro mucho de verdad que alguien como él esté representándonos en el Congreso. Y bueno, fíjate que yo más bien, a propósito del tema de, bueno, la perspectiva de la nueva legislatura, bueno, ya un poco él ahondó en eso. Yo le tengo una pregunta o digamos, tengo una inquietud y eso un poco lo planteamos ayer cuando presentamos como propuesta el tema de, Omar, ¿tú cómo te sientes, cómo recibes un poco alguna parte de las críticas que se te han hecho? Porque cómo es posible que tú siendo activista y tú siendo alguien que viene con una lucha muy particular, ahora haya podido llegar al Congreso y que eso represente de algún modo una, pues no sé, ¿cómo decirlo?, alguna contradicción en ti o en tu lucha, ¿no? Y yo quisiera como escucharte, porque en lo personal creo que no tendría por qué haberla, ¿no? Pero quiero escucharte. Pues esas son cuestiones bien complejas respecto a, pues no sé, a lo mejor es una percepción propia o autopercepción o meramente un impacto psicológico en uno. Yo siempre he respondido, hay gente que me dice, oye, ya ni respondas, o sea, la gente siempre va a hablar, ¿por qué te clavas en eso? O sea, no tiene ningún sentido, ¿por qué lo sigues haciendo? Y es que digo, es que pues están, cuando me criticaban durante el movimiento, porque esto ha sido siempre, cuando me jodían en el movimiento social, porque fui vocero, porque me fui a Europa a una caravana, porque me fui a Estados Unidos, compañeros puros y duros, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿no se supone que su marxismo dice que hay que internacionalizar la lucha? Sí, pero no así, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pero bueno, yo siempre iba respondiendo y sí me impactaba, ¿no? A lo mejor fue la falta siempre de un acompañamiento y de atención psicológica sobre la persona de los sobrevivientes o de quienes pasamos eso, pero bueno, lo solventamos por nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahora viene otra oleada y sobre todo porque es septiembre, recordemos la fecha, es septiembre y este mes siempre está cargado pues de que surgen muchos guerrilleros en septiembre, por lo menos en los comunicados y en el papel y en los Facebook, ¿no? En los perfiles de Facebook, muchos egresados de Ayotzinapa hoy se van a poner, ¿no? Como ni se imaginan, pues, como siempre, ¿no? Y algunos medios van a decir que un narcotraficante llega un sicario, un narco, alguien coludido con los rojos o con los Guerreros Unidos, irresponsable además de la desaparición de sus propios compañeros,
tuvo la puerta abierta por parte de un grupo político, ¿no? Que es Morena, y que ahora va a ocupar una curul. Eso lo van a decir. ¿Impacta? Sí, impacta. ¿Se siente distinto? Yo lo manejaba ayer en mi perfil de Facebook. Es distinto, no se siente igual que liderar o ser parte, vocería de un movimiento social, porque allá pues la gente, no manches, qué valiente, qué valor, tal. Acá no tanto. Y yo no buscaba eso, por cierto. Pero también he visto que muchas personas llegan, le dan apertura, perdón, a muchas personas y resulta que son de los perfiles pues más tal, ¿no? Y pienso que en todas partes hay que estar. Y también pensando en que, pues bueno, yo siempre escuché que el movimiento social quiere hacer una revolución. Y yo digo, bueno, pero este movimiento social, si hace una revolución, va a tener que, pues, generar un constituyente y va a tener que legislar. Y si no ensayamos desde ahora, si no aprendemos en la vieja escuela cómo se legisla, pues mucho menos lo vamos a hacer al día siguiente de la revolución, ¿verdad? Entonces, pues yo pensando en esa situación, ¿y qué tal si sí hay una revolución? Pues mínimo ahí voy a andar de asesor de algún gran o a una gran constituyente. Sería eso. En mis tiempos, bueno, ya otra vez de nuevo al acta de nacimiento, maestra Renata Turrell, la voy a sacar. En mis tiempos ya sí, se hablaba de los revolucionarios de fin de semana, los revolucionarios del Parnaso, esa cafetería ahí en Coyoacán que ya no está, los rabanitos, rojos por fuera y blancos por dentro, y que básicamente se remite a quienes hablan mucho pero hacen poco. No sé, Renata, si tuvieras algún comentario, alguna otra pregunta hacia Omar para aprovecharlo, porque la agenda legislativa, como bien dice Omar, tiene muchos pendientes y más vale que, que se deje el discurso y el tratar de hacer los cambios desde la República de Twitter, y mejor hacerlo donde tiene que plantearse. Pero Renata, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, claro, pues antes de que se nos vaya Omar, también pues ponernos a la orden, ¿no? Al final de cuentas, representas pues una esperanza para muchos de nosotros, mucha gente joven, y que estés ahí en un espacio como el que te ganaste, pues nos da muchísimo orgullo, pero también pues ponernos a la orden para que en lo que podamos ayudar, pues ahí estamos apoyándote y que no te sientas solo. Y nos platicas que que quieres presidir la Comisión de Derechos Humanos, ojalá que así sea. No sé si nos pudieras platicar un poco más sobre qué quisieras impulsar desde ahí. Digo, probablemente algunas de las cosas sean bueno, ni siquiera voy a hacer juicio, pero mejor platícanos. Omar. Es que estaba viendo el documento y resulta que había dejado acá. Gracias, Renata. De hecho, muchas personas han manifestado esa misma posición, compañeros, compañeras que también son de lucha social y que dicen, bueno, más que criticarte o cuestionarse, ¿qué estamos? ¿En qué apoyamos? Y yo siempre ha sido el espíritu, ¿no? Mío y de muchos compas que me conocen y que yo conozco, hombres y mujeres que estamos en ese mismo espíritu, ¿no? De colaboración, y porque así salen las cosas. De hecho, ayer que fuimos al Zócalo en la madrugada a acompañar a las familias de víctimas por el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, pues vi a varias personas que yo conozco a lo largo de esto, y pues el recibimiento fue bien. Pues nunca voy a llegar ahí con un Facebook Live diciendo, mírenme, aquí estoy con la familia. Pues, jamás, ¿no? Eso se lo dejo a otros camaradas que tienen ese estilo. El mío no es ese. Siempre va a ser en mesas de trabajo, en reuniones, en tal. Y Renata, seguramente en algún momento o en muchos momentos ahí vamos a estar pidiéndote opinión o asesoría de ciertos temas, y al resto de compañeros también. Respecto al tema y al plan de trabajo que traemos en temas de derechos humanos, pues sí, son varias cosas, muchas cosas. Y que luego viene la consigna que tenemos siempre, ¿no? De que el que mucho abarca, poco aprieta. Estamos en esta disyuntiva de qué onda. Estás mete y mete puntos de acuerdo e iniciativas para que al final solamente sea mediático en Twitter y decir, a ver, acabo de meter esta iniciativa, este punto de acuerdo, el diputado tal, pero ninguna pasa.
o nos centramos en trabajar puntualmente con los colectivos y organizaciones de familiares de víctimas, ambientalistas, etcétera, y aunque 2, 3 al año, pero que pasen y que sean buenas, y que sirvan, y que sean en consenso con los familiares y con los defensores, etcétera, ¿no? Dije que estábamos en disyuntiva por la cuestión de percepción afuera, pero no, yo no estoy en disyuntiva, yo voy a hacer eso. Serán pocas, pero bien hechas. Serán pocas, pero bien planteadas. Serán pocas, pero si las frenan, será porque realmente estaban planteando modificaciones reales, pues, a nuestro sistema, ¿no? Y a las facultades que se pudieran desprender de todo esto, ¿no? Entonces, pues, en materia de, pues, claro, el aborto, la cuestión de los pueblos minoritarios, la comunidad LGBTIQA+, la cuestión ambiental, fortalecimiento de las perspectivas de derechos humanos, paz, de la autonomía de las comunidades originarias y de feminismo, por supuesto, promover la creación de mecanismos de justicia transicional que coadyuven con el cambio de régimen promovido por el Proyecto Nacional de la Cuarta Transformación. Pienso que de 2011 a la fecha, cuando hubo una gran reforma de derechos humanos, pienso que es tiempo de volver a analizar y poner en la agenda una nueva generación de derechos humanos. Han pasado 10 años desde aquel tiempo y pudiéramos empezar a plantearlo, ¿no? O a discutirlo ya a nivel legislativo también, porque se ha dicho mucho en la academia y en la investigación, pero ¿qué tal si ya empezamos a trasladarlo de este lado? Entonces, pues, incrementar la denuncia ciudadana, reducir la impunidad, por supuesto, hay que acompañar, mejorar las capacidades forenses. Este es un tema muy complejo. Ayer estuvimos con unos camaradas, compañeros del Colmex, que estudiaron y vieron esa situación. Hay que revisar, mejorar el sistema penitenciario, desaparición forzada, pues que ni se diga, etcétera, ¿no? Entonces, pues serían a grandes rasgos algunas de las cosas en la Comisión de Derechos Humanos. Ya, pues Omar García, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, joven diputado. Pues mucha suerte, Omar. Déjame despedirme cargándote así, todavía un leñazo más, en el buen sentido. Y dice Adela Morales de Cuautitlán: Omar, gusto verte y aprovecho para decirte que tengo muy altas expectativas de ti. Así que ahí te encargo la responsabilidad que estás asumiendo, mi querido Omar García. Sabemos, confiamos en que lo harás siempre bien y de la mejor manera que te sea posible. Pues ahí también estás recuerda que la Cámara de Diputados, como ya podrás ver, pues todo un herpetario en el que también luego uno entra ahí. Así que pues ánimo, un fuerte abrazo y seguimos en comunicación, Omar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pues no seré yo, seremos todo un equipo. Órale, un abrazo. Otra vez, que no sea el vocero de Ayotzinapa, que no sea tal, que sea siempre el equipo y todos y todas. Ya estás. Hasta pronto, Omar. Bueno, suerte. Pues ese fue precisamente Omar García. Ya lo está usted viendo ahí, lo está escuchando. Además, bueno, ya no le dijimos ahí, pero recuerde usted algo que también es importante. Omar García, pues es el nombre que él adoptó, asumió precisamente después de que sucedió lo de Ayotzinapa, y antes ya tenía también otros sobrenombres muy comunes también ahí en la normal rural. Raúl Isidro Burgos, el famoso Jackie Chan, como le decían también a Omar. Su nombre real es Manuel Vázquez Arellano, conocido por todas y todos como Omar García. Pues será también extraño, me imagino, para él, Renata, Elisa, Alberto, pues que lo llamen por su otro nombre. Hasta él me dice, pues yo ya me acostumbré a Omar García, así que serán otras de las realidades que estará pues viviendo Omar García. Por lo pronto, si les parece bien, vamos entrando también en materia, pues con los temas que nos ocupan y que tiene que ver también con las medidas anunciadas para conformar una comisión presidencial de la verdad para víctimas de la guerra sucia. No sé a quién le tocaba, creo que a ti, Renata, a Elisa, pero bueno,
¿Qué tanto de esta nueva comisión, qué tanto es un asunto mediático, qué tanto realmente vamos a llegar a algún puerto o no? ¿Cuál es tu valoración ahí, Lisa Godínez? Mira, qué mal que ya no le pudimos preguntar a Omar eso, cuál es, por ejemplo, su opinión al respecto. Yo creo que, como siempre, hay una buena voluntad, ¿no? Entendida como, bueno, a ver, vamos a retomar este tema, vamos a impulsarlo de nuevo, porque no es la primera vez que en México se hace una comisión que pueda atender el tema sobre todo el tema de las víctimas del periodo conocido como Guerra Sucia. Pero, digamos, creo que aquí se debería ampliar, o no debió de haber sido solo circunscrito al tema de las víctimas de la Guerra Sucia y en el caso de Ayotzinapa. O sea, me parece que como muestra de voluntad está bien, pero ojalá, ¿no? Ojalá no quede solamente en eso, en una cosa que quede solamente como un acto, digamos, propagandístico o conmemorativo con respecto a la fecha y tal, y que no tenga mayor implicación y mayores alcances. Me parece que, a pesar de todo, el gobierno actual sí ha tenido por lo menos voluntad en ir avanzando en casos muy específicos. El caso de Ayotzinapa me parece importante, ¿no? Pero recordemos que en este país desafortunadamente no basta con una comisión de la verdad, ¿no? Para las víctimas de violencia de Estado, por decirlo de algún modo, y específicamente el tema de las desapariciones. No basta porque lo que ha sucedido en el país en las últimas décadas ha sido mucho más complejo que simplemente, que digo, no quiero minimizar la desaparición por agentes del Estado, pero ya el nivel de problema que tenemos con el tema de las personas desaparecidas, que de algún modo están o han sido desaparecidas en el contexto de la participación de agentes del Estado, es mucho más complejo. Y me parece que faltaría algo más amplio, algo más profundo y una estructura mucho más, con mayores capacidades, como dicen, que tuviera más dientes, ¿no? Para realmente, o sea, existen, ¿no? Existen las comisiones de atención a víctimas, de parte de la Secretaría de Gobernación, pues hay un equipo importantísimo que yo respeto mucho y que creo que lo ha hecho muy bien, pero todo pareciera insuficiente, desafortunadamente, en un país que tiene más de 90,000 personas desaparecidas en las últimas décadas, ¿no? Entonces, ojalá que no se quede nada más en una cuestión declarativa y que tenga realmente alcances e impacto, ¿no? O por lo menos que tenga la posibilidad de hacer 2 o 3 acciones que realmente muestren la voluntad para atender este doloroso problema en México. Una de las formas más efectivas, Renata, de que esta Comisión de la Verdad no se quede en declaraciones o en discurso, como dice la doctora Elisa Godínez, es que se asuma con toda la crudeza que sea necesaria, si es que tiene que ser esa la ruta, el papel de las Fuerzas Armadas en este periodo de la Guerra Sucia de los años 60 y 70, porque en ese entonces sí, las organizaciones delictivas existían, estaban ahí presentes, pero su responsabilidad en el tema de la desaparición de personas era mínimo, comparado con el que tuvo el Estado mexicano a través del Ejército y la Marina y los grupos paramilitares creados en ese entonces para cazar a los jóvenes activistas militantes de las guerrillas, por ejemplo, a los defensores del bosque y de otras actividades en aquel entonces, y que estuvieron de una u otra forma vinculados con el amparo del Ejército y la Marina. 2 instituciones que ahora mismo son pilares en la 4T. ¿Hasta dónde sería necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador, Renata, utilizara su respaldo y esa posibilidad de confianza y el respaldo popular y la confianza que le tienen las Fuerzas Armadas para que se abriera ese expediente y ya de una vez por todas sirviera de algo esta transformación de México que emprende el presidente de la República para saldar ahora sí
esa deuda histórica, que tiene que empezar, insisto, por mirar hacia adentro de la casa, que se investigue, que se sancione lo que tenga que sancionarse y se revele lo que tenga que sancionarse por parte del papel de las Fuerzas Armadas en ese periodo tan oscuro de la historia mexicana, Renata. Sí, excelente pregunta, querido Alberto. No sé si tengo la respuesta adecuada, pero no, tú nos vas a tener que dar una respuesta adecuada. Yo no sé cómo le vas a hacer. No sé cómo voy a empezar ni a desmenuzar yo eso, no pero... sé. Pero creo que tienes mucha razón, ¿no? Creo que lo primero que me gustaría decir es que el papel, como bien ya dijo ahorita Alberto, de las Fuerzas Armadas en la vida pública en general, antes, en la época de la Guerra Sucia, comparado con la que es ahora, es muy distinto. Y en específico, obviamente, en el tema de desapariciones, como ya lo decía bien Elisa. Ahora, creo que lo que mencionas va mucho de la mano, además, de la manera en la que se está tratando de hacer política, ¿no? Creo que aquí hablábamos la semana pasada o hace un par de semanas sobre esta quizás simbólica, pero esta narrativa que tiene el gobierno federal de pedir disculpas a nombre del Estado a pueblos indígenas, pedirle al gobierno español que nos pida una disculpa. Y esto pues iría de la mano o sería congruente con pedir que uno de los pilares que hoy son pilares de este gobierno, también pudiera hacerse responsable de lo que sucedió durante la Guerra Sucia. Y yo entiendo la dificultad, porque me parece que de pronto, justamente en estas discusiones de Twitter, se simplifica el papel que tienen las Fuerzas Armadas y la manera tan fina con la que se tiene que tejer al hacer política con las Fuerzas Armadas, porque no es cosa menor y basta con ver la historia de Latinoamérica con sus Fuerzas Armadas. Pero creo que tejiendo fino, como lo sabe hacer el presidente, creo que al final de cuentas fortalecería la relación entre el gobierno federal, las Fuerzas Armadas y la sociedad. Aquí recordarle también a la gente, las Fuerzas Armadas, nos guste o no, tienen una aprobación por parte de la gente en estas épocas, ¿no? Como del 70%. Es una de las instituciones que más aprueba a la gente. Y creo que pudiéndose hacer responsable de lo que se hizo como institución hace varias décadas, podría fortalecer esta relación y sobre todo creo que podría dejar un precedente muy, muy, muy importante para que ahora este fortalecimiento a las Fuerzas Armadas, que nuevamente nos guste o no, se ha hecho desde el gobierno de la Cuarta Transformación, tenga por lo menos un pilar de responsabilidad en cuanto a derechos humanos. No sé si me explico y espero haber podido desmenuzar un poco lo que la difícil pregunta que me hace Alberto. Gracias. No es tan difícil. Sí. Es simplemente que el presidente utilice la fuerza y respaldo que tienen las Fuerzas Armadas para de una u otra forma persuadirlos, si se puede utilizar esta palabra, de que tienen que airear esos negros y oscuros expedientes que quieren seguir enterrando en las cañerías, porque México no va a avanzar y las Fuerzas Armadas no van a poder estar a la altura del reto de la cuarta transformación si no abren ese expediente también. Es una herida en la que también ellos forman parte y se tiene que solventar, se tiene que hacer. Y si no es ahora con un presidente con este respaldo tan popular como es López Obrador y este proyecto de transformación apoyado también por las Fuerzas Armadas, yo no veo cuándo se pueda abrir esto, cuándo se cierra esta herida. Perdón por interrumpir, Ernesto. Sí, Elisa, mi querida Elisa Godínez, pues el tema de Fuerzas Armadas es un tema que hemos abordado aquí en muchas ocasiones y que es un tema que le damos mucho seguimiento. Está un especialista como Jorge Luis Sierra Guzmán, quien colabora aquí en este espacio de Momentum y colaborador de Rompeviento TV. En esta lógica, Elisa Godínez, el presidente López Obrador le ha dado una fortaleza, pues como en ningún otro sexenio, y vaya que podemos hablar de fortalezas al ejército en otros sexenios, con alguna salvedad distinta a los otros sexenios. Es decir, representa esta fortaleza que le ha dado las Fuerzas Armadas, tiene una particularidad distinta a los otros sexenios, que la orden es no confrontar. Y eso ha implicado también un abandono a las poblaciones.
se encuentra ahí en una paradoja muy, muy compleja. Y ahorita, pues en este tema que estamos abordando, pues es un tema que tendrá que discernir el presidente y posiblemente tenga que hacer un ajuste de tuercas, además en la supervisión hacia las Fuerzas Armadas, porque no hay un mecanismo hasta la fecha de supervisión a las Fuerzas Armadas. Este fortalecimiento que le ha dado el presidente a las Fuerzas Armadas, estamos hablando de Fuerza Aérea, Terrestre, Naval, estamos hablando ahora también de Guardia Nacional. ¿Qué decir, Elisa? ¿Qué decir ahí? Pros y contras que le estás viendo tú a esta decisión que ha tomado el presidente López Obrador. Ándale, ya me hizo la pregunta de los 64,000 también. No, bueno, yo un poco abonando a lo que ya han dicho anteriormente a mí, es un tema muy espinoso, es un tema muy complicado. Retomo lo que dijo Alberto en su última intervención, con la que coincido plenamente. Mientras no exista ese proceso, digamos, de confrontación y de cierre, no sé si cierre de la herida, pero sí no omitir y no voltear para otro lado, porque en este país tiene muchas heridas abiertas y una de esas tiene que ver con la participación de las Fuerzas Armadas, no solo desde la Guerra Sucia, sino después, ¿no? En este tipo de represión espantosas. Si no se hace eso, va a ser muy complicado. Ahora, creo que es uno de los temas más complicados que tiene la Cuarta Transformación. Y como tú también lo dijiste, Ernesto, es un tema paradójico, porque por un lado, yo entiendo la lógica que hay detrás de decir que las Fuerzas Armadas no se confronten, ¿no? Que no repriman y que no confronten. Me parece en un sentido muy lógico y muy loable y muy necesario, por cierto. Pero por otro lado, también lo que tú bien señalas, o sea, hay una consecuencia de eso que tiene que ver con que, como lo vimos en el reportaje, a la entrevista que tuvieron antes de la mesa, hay zonas del país que están absolutamente abandonadas, ¿no? Y no es de ahora, como también decía Alberto, o sea, esto no es un problema que surgió hace 2 o 3 años, tiene 20 años por lo menos ese modus operandi de grupos prácticamente el crimen organizado, ¿no? Que operan para apoderarse de minas, para apoderarse de recursos naturales, para apoderarse de playas, etcétera, ¿no? Y que, bueno, todo el contexto además de lo que decían del puerto de Lázaro Cárdenas y demás. Pero bueno, entonces, ¿qué hacer en ese contexto? Pues es una cosa muy complicada. Yo, mi posición personal es que, aunque no me guste, porque digamos, yo crecí además y aprendí, pues yo me formé en la idea de, no me gustan los uniformes, no me gustan las corporaciones, no tengo confianza. O sea, yo soy una hija de padres que participaron, no protagónicamente, pero que son hijos yo soy hija del 68, pues, para decirlo de alguna manera. Entonces, mi desconfianza siempre ante las Fuerzas Armadas es mucha. Sin embargo, creo que no sé si no es que haya otra opción, pero no veo una perspectiva fácil de resolver un problema tan complejo como el de la inseguridad en este país. Y no solo es la inseguridad en general, sino casos muy concretos que estamos viendo a lo largo de toda la geografía de México, que requieren y requerirían una mayor presencia de Fuerzas Armadas. Y cuando digo presencia, lo digo con las implicaciones que tiene que tener una presencia no cualquiera. No es más policía o más Guardia Nacional o más uniformes por sí mismos, sino que tiene que haber una capacitación muy importante de todos esos cuerpos que vayan a estar allí, pero que por supuesto la población necesita urgentemente sentir que sí está protegida. Digo, yo en lo poco que, bueno, quiero decir, he investigado temas que tienen que ver con la inseguridad y con las formas en las que la gente se organiza para enfrentar todas estas cosas. Y sí puedo decir que, por cierto, tampoco es una cosa nueva, tiene ya muchos años, el sentimiento de inseguridad que la gente manifiesta en ciudades, en medio rural,
en costa, en montaña y en donde sea, es enorme, ¿no? Y es un hecho que el Estado mexicano ha abandonado su obligación de realmente procurar seguridad a la población. Entonces es un problema muy difícil de resolver, que yo creo que va a llevar muchos años. No me encanta la idea de, como insisto, de que haya más, necesariamente mayor cantidad de policías y demás, pero no veo una salida fácil y creo que la presencia cada vez más amplia, ojalá fuera como ya se ha dicho en esta mesa, con la capacitación mínima suficiente en respeto a los derechos humanos, pero tampoco en la idea de que, no sé, como lo que está pasando en la costa de Michoacán, pues nadie intervenga porque no hay que reprimir, ¿no? No quiero con esto sugerir que la idea es reprimir, pero tiene que haber una actuación y se tiene que sentir y tiene que haber una manera en la que no se abandone a la gente como está abandonada. En las experiencias internacionales, Renata, nos hablan de que las heridas que quedan por guerras sucias, por ejemplo, no se sanan por completo si no se hace un ejercicio de justicia que tiene que ser el preámbulo a cualquier perdón que pueda haber. Y en ese señalamiento de justicia no necesariamente implicaría que vayan a la cárcel los perpetradores y los responsables de las agresiones de parte del Estado, porque muchas veces esos perpetradores ya no están, murieron, o sea, básicamente porque murieron. Pero sí sirve, y sirve muchísimo, que la memoria histórica quede allí también plasmada, la responsabilidad que tuvieron esos personajes, llamarlos por su nombre y decirlo abiertamente qué fue lo que hicieron para lastimar a la sociedad. Eso es un ejercicio que ha funcionado en otros países y que me parece que en México ha quedado pendiente. Y me refiero concretamente a un personaje como Luis Echeverría Álvarez, por ejemplo, que es el expresidente que está con vida y que legalmente ya no se le puede meter a la cárcel, pero sí se le tendría que señalar todavía más, y desde la investidura presidencial de López Obrador, su papel, su responsabilidad en este tema de la guerra sucia. ¿Tú crees que sería necesario que abiertamente un presidente de la República que se niega a juzgar a expresidentes tuviera que cambiar esta posición y hablar abiertamente de la responsabilidad de este personaje, Luis Echeverría Álvarez, en esta etapa tan difícil y oscura de la historia de México? Porque además, de acuerdo con lo que dices, y además creo que el costo político de hablar mal de Echeverría no sería ni siquiera tan alto, ¿no? Porque no hay tanta bronca de echarle tierra, un poco de tierra por ahí. Estoy de acuerdo, digo, dudo muchísimo que vaya a suceder, porque justo lo que dices, ¿no? Si no, la postura del presidente, y creo yo, por razón, es una apuesta política, no es un cálculo político el no querer usar el foro presidencial, la popularidad que tiene para juzgar o tratar de señalar las fechorías que hicieron los expresidentes que hoy están vivos, incluyendo Echeverría. No lo ha hecho por un cálculo político, claramente no porque piense que no son injusticias, ¿no? Pero sí me gustaría ver lo que tú mencionas, y si bien si se decide no hacerlo con la personalización de Echeverría, por lo menos, como ya hablamos en la mesa, que se pudiera ver como un ejercicio de construcción de memoria histórica, como muchos que hemos tratado de hacer o que se han tratado de hacer durante esta cuarta transformación. Y creo que lo que mencionas de las experiencias internacionales es muy válido. No es algo que estemos inventando aquí en México, es algo que ya se ha hecho en otros países y que ha funcionado bien, y que además de todo, a nivel personal, a mí de pronto me gusta bajar los eventos políticos a nivel personal, porque creo que ayudan un poco a que la gente que no hemos sido quizá víctimas, afortunadamente, de estas tragedias, podamos entenderlo de mejor manera. Pero creo que personalizarlo en este caso ayuda un poco. Y yo lo pienso, una de las aportaciones que ha hecho quizá el movimiento feminista más importantes es justamente esta necesidad de que las mujeres podamos tener espacios para decir, me pasó esto, me acosaron, me violaron,
a veces cualquier desgracia por las que pasamos las mujeres en cuestión machista, y que muchas veces ni siquiera es que queramos que alguien se vaya a la cárcel, ¿no? Sino que se pida una disculpa, que se reconozca el daño y que se escuche. Esto es lo que sucedió, estos son las consecuencias que yo como persona tuve a partir de que me acosaron, me violaron, etcétera, ¿no? Cualquiera que haya sido. Y esto pasa lo mismo como país, ¿no? Tendríamos que entenderlo de igual forma como país. Si no tenemos esos espacios donde podamos hablar sobre el daño que esto sucedió, de que esto causó, es difícil que podamos ponerle punto final y poder empezar a construir otra cosa. Eso por un lado. Y por el otro, hay pues las generaciones más jóvenes no vivimos esto, ¿no? Entonces, es importante también, creo yo, sobre todo, y reitero, para bien o para mal, es la circunstancia en la que estamos con este fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Es importante que se recuerde qué significaron las Fuerzas Armadas en décadas anteriores, sobre todo para esas generaciones jóvenes, para asegurar que el poder político que tienen las Fuerzas Armadas hoy no se vaya a traducir en algo más grave. Y ahí mi miedo de la reforma a la Guardia Nacional, ¿no? Ya, pues Renata Turrent y Elisa Godínez, pues muchísimas gracias por además darnos chance de adelantar un poquito, media hora la mesa. Y sí, pues es un tema que va a dar para mucho. Me parece que el tema de la guerra sucia y este comité que que se esté formando, pues tendríamos que pensar, así como hay muchos calificativos que se han hecho por ejemplo, a la guerra de Felipe Calderón, la guerra estúpida, y quién sabe cuántos calificativos, pues finalmente esa es otra guerra sucia. Esa es otra guerra sucia y eso también tendría que tocarle a ese expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Pues les queremos agradecer, les mandamos un fuerte abrazo, como siempre, les queremos mucho, gracias y hasta la próxima. Igualmente, gracias, adiós. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias a ustedes, suerte.